Oye, pues bienvenidos a todos, a todas. Gracias, Jennifer, muchas gracias. Nos parece algo como súper bonito que nos podamos conectar, porque decían, besos desde Chile. Si queréis contarnos desde dónde nos escucháis, porque también es como muy interesante verlo. Ana, cuéntanos, ¿tú desde dónde estás conectada? Yo estoy desde las maravillosas tierras heladas de Noruega Desde y Noruega. hoy ha caído una nevada bastante importante. Sí, wow. Ya empezó. Ya ha empezado. Aquí ya está, vamos, primavera, entiendo, ¿no? No, incluso más, ya hasta junio, julio. Sí, sí, aquí donde yo vivo es complicado. Wow, wow. Mira, por aquí nos saludan desde Sevilla, bien, desde el sur. Qué guay, desde Madrid. Yo también estoy en Madrid. Tenemos también gente desde Chile. Oye, pues una buena conexión. Gracias por irnos contando desde dónde estáis. Así nos vamos ubicando un poco. 21 grados. Me dicen que por allí 31 grados de calor. Qué diferencia. Me Bueno, voy, ahí hace fresquito ya. Tenemos me voy lluvia. me voy con ella. Me voy. Cambiamos. Qué guay. Bueno, pues mientras nos vamos conectando, vamos a empezar un poquito, ¿vale? Ya sabéis cuál es el objetivo de este directo, que es hablar de cómo nuestras rutinas afectan a la contaminación de los medios acuáticos, en concreto los marinos. Y por eso tenemos aquí a Ana, que es la súper experta en esto y nos va a hablar de un montón de cosas. Y también vamos a ver no solo la parte de la realidad, de lo que nos encontramos en los ecosistemas marinos, y todas las consecuencias que esto supone, sino una parte que es la parte que a mí también me gusta un montón, que es ver prácticamente cómo podemos minimizar y reducir nuestro impacto, el impacto es el que estamos generando en los medios acuáticos, para hacer acciones, cambiar hábitos y que así pues este impacto sea menor. Así que por aquí estamos para aportar todo lo que sabemos y todo lo que nos gusta siempre hablar para que llegue a cuanta más gente mejor. Una cosa súper importante es que todas las preguntas, todas las dudas, todo lo que queráis que hablemos, que comentemos, por favor, escribírnoslo. Porque nosotros tenemos aquí la idea de lo que nos gustaría contar, pero lo más bonito de una comunidad es que entre nosotros nos apoyemos y nos escuchemos. Y seguramente lo que os preocupa a vosotros, nos preocupa a nosotras, las dudas que tenéis las podemos tener nosotras, incluso poder ayudar a otras personas. Así que sentiros con total libertad de escribir. Yo voy a estar aquí pendiente de todo lo que escribís y lo voy a ir así metido en la conversación, ¿vale? Y haciendo las preguntas para que todo se quede contestado. Así que nada, con eso simplemente agradeceros que estéis aquí, porque podéis estar en cualquier otro sitio haciendo cualquier otra cosa y que estéis este ratito aquí con nosotras nos hace súper felices. Que estábamos hablando de lo guay que es estar en redes y poder compartir todas nuestras inquietudes y todo lo que nos apasiona, y realmente sin gente detrás de la pantalla que esté con nosotros, nos haga preguntas, nos apoye, pues nos sentiríamos unas locas más en este mundo, incomprendidas, pero gracias a vosotras y a vosotros pues nos sentimos en casa, ¿no? Hemos encontrado nuestro lugar, Belén. Eso es, totalmente. Así que muchísimas gracias por estar por aquí, de verdad, os lo agradecemos un montón. Y nada, vamos a empezar un poquito, si os parece, presentándonos. Que habrá gente que nos conozcáis, gente que no, pero bueno, vamos a hacerlo así para que nos podamos ubicar un poquito más, ¿no? Empiezo yo, si quieres, Ana, y luego te doy paso. Perfecto. Dale. Pues bueno, mi nombre es Belén. Para los que me conozcáis, soy la creadora de Ser Eco es Fácil, y al final todo este proyecto nace porque yo, como muchas personas, en este típico momento de crisis existencial, empecé a darme cuenta que una de las cosas que más me importaban era la contaminación del agua. Yo empecé haciendo voluntariado ambiental, caí. La verdad es que me siento súper agradecida de haber ido al río Jarama a hacer una actividad de voluntariado ambiental, a limpiar el río, y me di cuenta de la magnitud que era la contaminación de un paraje natural, ¿no? Ver cómo no solo la tierra y los árboles estaban llenos de residuos y de toallitas, sino que ese agua del río Jarama, que obviamente ya solo por el color, las espumas que hace y los residuos que transporta se ve súper contaminado, ver cómo ese agua regaba las huertas de Madrid, que obviamente ese agua vive en un montón de animales, se nutre en un montón de plantas y llega al mar y del mar se evapora y llega a nosotros, me hizo cambiar toda mi mente y darme cuenta de que algo no estábamos haciendo bien, y empecé a cambiar mis hábitos, y todo esto pues me ha llevado aquí.
Y ahora mismo, pues además del canal de divulgación de Instagram, porque seguro muchos de vosotros conocéis, me dedico a hacer talleres. Escape rooms y gincanas son mi top y me encanta hacerlos en colegios, en empresas, allí donde me llamen voy yo con mi bolsa llena de carpetitas de colores y de candados a hacer actividades para acercar sobre todo la ciencia, el cambio climático, todos estos problemas ambientales que tenemos actualmente a la gente y sobre todo a que sean cosas prácticas que podamos hacer en nuestro día a día. Y eso es un poco a lo que me dedico ahora mismo. Así que nada, os doy paso a Ana porque con todo esto que os cuento, imaginaos lo importante que es para mí la contaminación del agua, que cuando de repente Ana llega a mi vida y me dice que soy experta en esto, y yo, ¡oh, por favor! Qué alegría, ¿no? Qué bonito el poder conectar a través de redes sociales con personas que viven tan lejos y que tenemos estas inquietudes. Entonces estuvimos como hablando un rato de cómo podríamos integrar todo su conocimiento, que vais a ver que sabe muchísimo, en aterrizarlo a cómo yo desde casa puedo hacer cosas para que la fauna marina y los ecosistemas marinos estén mejor, puede ser súper práctico. Entonces, cuando ella me dijo, venga, dale, vamos a hablar, y ya vimos cómo colaborar, este directo, entre otras cosas que seguro que haremos, nos pareció una iniciativa como muy chula. Así que dicho eso, ahora dejo que Ana se presente y os cuente todo lo que sabe. No, a ver, yo lo primero que quiero decir es gracias, porque que te escriben por Instagram una loca diciendo, hola, ¿qué tal? Acabo de ver tu canal, me gusta lo que haces con los niños en el colegio para concienciar del tal y cual, y que hayamos conectado desde el principio. La verdad, Belén, que estoy muy agradecida en el que realmente haya sido tan positiva y que haya sido tan abierta, ¿no? En no decir, madre mía, ¿y esta muchacha quién es? ¿Por qué me escribe? Así que yo te lo agradezco porque la verdad que ha sido muy bonito lo que hemos empezado a crear, ha sido muy bonito y te lo agradezco. Luego yo me llamo Ana, soy natural de Algeciras, de Cádiz, en Andalucía, España, y yo estudié Ciencias del Mar, soy oceanógrafa marina, especializada en química, oceanografía química. Hice mi doctorado en ciencias marinas, especializándome en cambio climático y microbiología, en este caso cómo afectaba el CO2 y la acidificación oceánica a las bacterias marinas. Pero sí que es verdad que durante todo este tiempo que yo he estado involucrada en la universidad y sobre todo en el doctorado, hice el doctorado en el grupo de ecosistemas marinos, en el de contaminación de ecosistemas marinos. Entonces, ahí estuve dando clases, no solo en el máster, que también estaba involucrado con este tipo de asignaturas, sino también en máster de gestión de costera, o sea, todo relacionado con el tema de las ciencias marinas y de cómo la acción del hombre o la acción de las actividades nuestras están generando problemas, ¿no? O están generando impactos ambientales. Entonces, nada, esa es mi formación. Yo llevo investigando muchísimo tiempo, he estado rondando por millones de lugares, he estado en Inglaterra, he estado en Noruega, evidentemente en España, o sea, he estado en muchísimos sitios, colaborando con muchísimos investigadores de muchísimos sitios, y todo también era relacionado con temas de cómo nosotros impactamos en el medio marino, ¿no? Pero es verdad que después de 15 años investigando, yo estaba dedicándome a la academia. Pero la academia es bastante puñetera. Y en la academia, pues tienes que ser tienes que estar muy pendiente del tema de la financiación. No es un sitio muy estable para empezar una familia y tal, ¿no? Incluso estando aquí en Noruega. Entonces, al final, me salió la oportunidad de trabajar en la empresa privada, y he empezado a trabajar en la empresa privada, he sido la responsable de la investigación del I+D+I en una empresa donde cultivamos algas, y también la producción. Entonces, todo este conocimiento que yo tengo, pues lo que hago es intentar aplicarlo en la producción para que sea más sostenible, para aumentar la producción, entender el medio ambiente, para dónde cultivar, cuándo cultivar, qué cultivar. Y resulta que desde hace mucho tiempo yo tengo en la cabeza que quería divulgar. Llevo un mogollón de tiempo pensando, me tengo que abrir un canal de YouTube, pero nunca lo hacía. Siempre estaba liada con muchísimas cosas. Hasta que me lié la manta a la cabeza después del lío este que salía con la alga asiática, un día en la playa tomando el sol, y de buenas a primeras, hablando con mis amigos de la playa, empezamos a hablar de la alga asiática y dije, mira, tengo que abrir un canal. Y de hecho el primer vídeo que tengo en el canal
es de la alga asiática, de la invasión de la alga asiática. Y ahí fue donde empezó. Empecé a abrirme un Instagram, yo no quería abrirme un Instagram, y ahí fue donde empecé a encontrar gente como tú, Belén, donde yo pensé, jolín, es que la gente también está bastante concienciada y de hecho está llevando a la práctica. Entonces, por eso fue la razón de conectar contigo, porque para mí era como pensar, todos estos años que yo he estado tan concienciada de no puedo utilizar este ingrediente, no puedo utilizar este tipo de botellas, no puedo utilizar esto. Yo misma, cuando yo hablaba con la gente alrededor, yo creo que la gente decía, madre mía, tú estás un poquito loca. Pero ahora me he dado cuenta de que hay más gente más concienciada y que están poniendo muchísimo más corazón, ¿no?, en intentar que las acciones que estamos haciendo no impacten tan brutalmente a como lo están haciendo ellas, básicamente. Así que esa soy yo. Qué bien, Jo, muchas gracias. Al final así nos situamos un poco y yo te estaba escuchando y digo, pues que empatizo tanto que seguro que de las personas que están conectadas por aquí también lo han sentido así. Así que vamos a hacerlo muy práctico. Fijaros, para que entendáis un poco cómo va a ser la dinámica, os contamos. Queríamos sacar 2 temas que a mí, cuando estuvimos hablando, ¿no?, y conociéndonos un poco, me llamaron muchísimo la atención y que hemos decidido que van a ser un poco el hilo conductor de todo lo que hablemos, ¿vale? Y entonces vamos a hablar de estos 2 temas grandes y lo dicho, para las personas que habéis conectado hace poquito, contestar, o sea, hacernos todas las preguntas que queráis, interrumpirnos lo que necesitéis, porque la idea es que al final que sea algo que os sirva, que sea práctico y que también, aprovechando que estamos aquí, todas las dudas que tengáis nos las podáis hacer con confianza, nos escribáis para que así también os escuchemos y veamos qué es lo que os preocupa. Porque como decíamos, al final somos aquí 2 personas que nos flipa un tema y a lo mejor nos vamos por una rama que no es la que a ti te interesa. Entonces, si tú nos dices qué es lo que te interesa, también así podemos hablar de eso. Entonces, voy a leer un poco lo que nos pone por aquí Rocío. Te dicen que loca, ¿no? Que tu entorno se empapaba de tu sabiduría. Qué bueno, vaya, al final. Así que, oye, mira, qué guay. Vale, pues os cuento 2 temas que a mí me han flipado cuando lo he hablado con Ana, que es que, bueno, os va a volar la cabeza igual que seguro me la voló a mí. El primero de ellos es que me contaba que se puede saber cuánta gente ha estado enferma haciendo análisis de aguas que ya han salido de las depuradoras. Entonces yo pensaba, claro, un agua que en un principio pasa por una depuradora tiene que devolverse limpia al río. Luego yo sé por otras partes que no, pero ahora Ana entra en esto, ¿no? Pero la cabeza nos dice, si sale una depuradora debe estar limpia, ¿no? Entonces, ¿qué cosas puede detectar un estudio científico de restos, de en este caso medicinas, que son las que les dicen cuánta gente ha estado enferma? O sea, que las medicinas que nos tomamos, que luego pues a través de pis, las heces, salen de nosotros, por mucho que pasen por las depuradoras, luego llegan al río y ocasionan las consecuencias que Ana nos va a contar ahora, que tienen medicamentos en un entorno natural, ¿no?, en un ecosistema acuático en este caso. Y el segundo gran tema, que es uno de los reels de Ana, que si no lo habéis visto, por favor, ir a su canal a verlo porque es súper impactante, es de los residuos que se encuentran en el fondo marino del Ártico, ¿no, Ana? Correcto. Bueno, o sea, en un lugar súper remoto, con poquísimas personas, lo que se encuentra en el fondo del mar son una cantidad de residuos humanos que dices, esto aquí no hace ningún bien, ¿no? Entonces, estos son nuestros 2 grandes bloques. Vamos a empezar por el primero, si os parece, ¿vale? Por el tema de cómo es posible que estas medicinas acaben... A ver, es que ¿sabes qué pasa? Que... este tema es bastante loco, porque es que tú piensas que una depuradora básicamente te va a depurar y te va a limpiar cualquier cosa que entre, va a salir limpia, ¿no? Pero es que las depuradoras están diseñadas desde hace, cuando se empezaron a diseñar, ¿no?, pues para eliminar materia orgánica, para eliminar, por ejemplo, nitratos y fosfatos que vienen de la agricultura, por medio de bacterias, ¿no?, que le llaman los biofiltros. Luego están para eliminar la materia, los sólidos en suspensión. Pero, como por ejemplo toallitas se pueden eliminar, pero sí que es cierto que hay tanta cantidad, que muchas veces cuando hay los destrozos estos de que las depuradoras no dan abasto y lo echan todo, al final esas toallitas por eso se vierten. Entonces, las depuradoras convencionales no son capaces de eliminar todos y cada uno de los compuestos que están en el agua. Y hay compuestos en concreto que están disueltos en el agua.
forman parte estructural de la molécula del agua. Quiere decir que eso es muy difícil. Es verdad que hoy día hay mogollón de estudios, se están intentando avanzar y hacer procesos avanzados de limpieza en las depuradoras, pero esto vale un dinero y no todas las depuradoras se pueden permitir el gastarse el dinero en este tipo de cosas, ¿no? En fin, el caso es que estas depuradoras no son 100% eficientes. Entonces, sobre todo las cosas que están disueltas, es decir, lo mismo que tú has dicho, las cosas, los medicamentos, ¿no? Ese ibuprofeno que tú te tomas, eso tú, al final, cuando haces pipí, eso llega a la depuradora y eso no se elimina. Que lo que ocurre es que ese ibuprofeno, tal y como ha salido, llega al mar, tal cual. Eso la depuradora, eso es que ni lo ha olido, ni ha pasado por aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hay análisis que se hacen de agua en el que, por ejemplo, hacen estudios de, por ejemplo, de ibuprofeno, diclofenaco e incluso de hormonas por el tema de las anticonceptivas. O sea, pueden averiguar un montón de compuestos. No es que sepan exactamente cuánta gente de esa población se ha puesto mala, pero sí que como se hacen estudios, de hecho hay tesis doctorales, en concreto hay una tesis doctoral a la que me estoy refiriendo en concreto, es en la Universidad de Cádiz, donde analizaron depuradoras de agua de distintos sitios, donde se veía la evolución de esos picos de mayores concentraciones de distintos medicamentos, y esto puede estar explicado porque es que son los meses de invierno, es que la gente ha tomado mucho ibuprofeno porque ha estado enferma de resfriado, por ejemplo, ¿no? Le dolía mucho la cabeza. Entonces, por eso no es que sepa exactamente cuánta gente, pero sí cuándo la gente ha estado consumiéndolo más y en función de las regiones, porque tú tienes depuradores en distintos sitios, ¿cierto? Entonces tú puedes saber dónde consumen una sustancia en concreto en qué lugar. Y te hablo, por ejemplo, de cocaína. La cocaína también sale de tu cuerpo, entiendo. Por ejemplo. O sea, muchísimas cosas que tú desechas por la orina. Y eso no se limpia. Eso no se limpia. Wow. Y esto hablamos de las cosas que pasan por la depuradora, pero efectivamente las cosas que salen de los aliviaderos sin siquiera haber echado los productos que nos has dicho, llegan con más, bueno, no más cantidad, porque como en lo que tú has dicho, ¿no? De los medicamentos entra parte de las moléculas del agua, entonces entiendo que seguirá igual, pero bueno, el resto de residuos que no pasan por esa depuradora. Claro. Lo que decías de los pesticidas y demás. Efectivamente, porque aparte de los pesticidas también, porque forman parte, al final están disueltos, y esos son súper contaminantes. Los pesticidas son muy contaminantes. Y son muy dañinos. Y por aquí estaban diciendo eso, que no se lo pueden creer, que no lo sabían y tal. Claro, es que cuando, o sea, yo flipo con esto, porque esto se podía intuir, sobre todo como la parte que salía de los aliviaderos, pero yo flipé cuando era, no, esto lo que sale de las depuradoras tampoco es agua limpia. Claro, es que, pero, a ver, supuestamente hacen unas limpiezas, por ejemplo, de aguas fecales, ¿no? O sea, lo que vierten al mar no debería tampoco tener ese tipo de contaminantes, pero sí que es cierto que es que esto es lo que se le llama en química ambiental, son contaminantes emergentes. Estos contaminantes emergentes son aquellos que son nuevos. Vale. Son aquellos con los que no se contaba. Entonces, cuando diseñaban las depuradoras, pues eran para cosas que se contaban. ¿Qué se hacía? Pues ganadería, agricultura, ¿no? Sólidos en suspensión, arenas, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso era lo que limpiaban. Pero es que ahora, el paradigma del planeta y de cómo nosotros hacemos nuestras cosas en nuestra rutina es que ha cambiado por completo. Es que antes, por ejemplo, no tomaban ibuprofeno en la Edad Media, me imagino. Claro, ¿no? Estaba pensando, si se hicieran depuradoras desde cero, entiendo que se tendrían en cuenta, no sé si todas las cosas, pero bueno, más cosas como para que esto no fuera así. Hombre, yo me imagino que sí, que a día de hoy, de hecho, por regulaciones, eso se tiene que hacer. Lo que pasa que sí que es cierto que esto no es de un día para otro. Además, y esto necesita un tiempo, y aparte es que el problema también que hay, por ejemplo, con lo de las toallitas, porque a mí lo de las toallitas también me vuelve un poco loca, porque es que, por ejemplo, no es que terminen en los lagos, terminen en los ríos, es que incluso en las turbinas de los barcos, que luego vienen a arreglarlas, te las traen al astillero y están llenas de toallitas, es que se cargan básicamente los equipos. Entonces,
este tipo de contaminantes al final sí que tienen que regularlo y tienen que buscar una manera de poder eliminarlo, porque al final es que estos contaminantes, estas sustancias que se vierten al mar con el cambio climático, te hablo de que cuando aumentan las temperaturas, entonces esas sustancias pueden cambiar y convertirse en otras. Con el efecto de la acidificación oceánica, estas sustancias también pueden cambiarse y generarse en otras. Pueden ser dañinas, pero pueden comportarse incluso peor. O sea, es que esto no es hay una sustancia aquí y esto es malo. No, realmente esto es algo multifactorial. Son muchos factores negativos que están afectando al mar, no es solo uno. Y es que ese es el problema. Claro, y al final todo suma. O sea, todo suma y esto pues es un poco que genera una cadena, ¿no? Que pensamos que un simple acto tiene como a lo mejor una consecuencia concreta, pero al final eso que tú dices es que no sabemos por todos los puntos por los que pasa, dónde acaba y todo lo que ocasiona, ¿no? Entonces, bueno, sí, es brutal. Mira, por aquí la gente decía que la gente no es consciente del simple hecho de tirar toallitas al VC, el mal que hacen. Efectivamente. Porque, mira, lo que tú acabas de contar de los barcos, por ejemplo, yo no lo sabía. Sí, ahí tiene sentido, obvio. Llevan astilleros cuando llevan así, bueno, no de astilleros, de las subcontratas, ¿no? De alrededor, en donde tienen que arreglar turbinas o tienen que arreglar cualquier cosa, ahí se encuentran cada percal que no es normal. Pero una cosa que sí quería comentar antes era que es que la depuradora, el problema también de las depuradoras es, sobre todo en las zonas turísticas, el problema es la sobresaturación que hay. Porque hay zonas turísticas que triplican y cuadruplican la población. Entonces, cuando hacen el estudio y hacen el diseño de esa depuradora, lo hacen en base a esa población existente, pero no consideran o no han tenido en cuenta que durante un cierto tiempo, durante un mes, 2 meses, 3 meses, y cada vez se está alargando más, porque ya cada vez hace más calor, por lo tanto la gente también sigue yendo a las playas y demás, al final la depuradora, como no da gasto, lo alivian todo. Y luego cada vez hay más casos de zonas que están contaminadas por zonas de fecal, no te puedes bañar, es que son destrozo tras destrozo, es que no, a mí me vuela la cabeza, la verdad. Sí, y te iba a decir también, o sea, esto me sorprende en zonas que tú dices más vacacionales y demás, pero yo, por ejemplo, al río al que voy, que es San Fernando de Henares, que hasta lo que yo sé no es un destino vacacional, la depuradora, claro, se construyó hace tanto tiempo que la población se ha triplicado. Obviamente esa depuradora no da abasto para toda esa gente, no está diseñada para eso. Efectivamente, que ese es el problema. Claro, y te seguimos mucho y tal, y claro, te dan ayudas o el gobierno dice, pues tanto dinero para la depuradora, y dices, no tienen ni por dónde empezar. Entonces el propio ayuntamiento te dice, ¿yo con esto qué hago? ¿Cambio una turbina? Si es que tengo que cambiarlo entero, ¿no? Entonces, y aparte no solo es el equipo, también es el personal que tú tienes que tener ahí. Aparte, luego es el monitoreo y cómo tienes que hacer cómo puedes trabajar dentro de la depuradora para hacer una calidad, un control de calidad de que eso se está llevando a cabo correctamente. Eso es otro temazo. Es que es un tema, ¿eh? Sí, total. Es que es un tema complicado, ¿eh? Mira, por aquí nos decía Rocío, claro, dice, no se deberían hacer responsables los fabricantes que dicen, de las toallitas, ¿no? Que dicen que son desechables y degradables. A mí esto me parece un temazo muy interesante. Es que, ¿sabes qué pasa con el tema de lo de biodegradable? Es que yo creo que la palabra biodegradable está un poquito prostituida. Porque biodegradable depende de... Realmente es que te tienes que leer bastante bien qué tiene esa toallita. Porque es que a lo mejor biodegradable es los ingredientes que están asociados a la toallita, pero no la fibra de la toallita. Y como la fibra de la toallita no sea biodegradable, eso ya me apague la mano. Y luego encima, que se biodegrade no significa que en todos los casos sea algo positivo, porque si se biodegrada significa que ha habido una acción biológica para que se degrade, significa que bacterias, en este caso, ¿no?, actuarían en la toallita para descomponerla. Pero es que resulta que a lo mejor en esa descomposición se están generando otros compuestos que pueden ser incluso más tóxicos. Y que encima esas bacterias o esos agentes que lo biodegradan no están
en un río cualquiera, ¿no? Entiendo. Claro, que... no, y aparte que no necesariamente tiene que ser esa bacteria en concreto la que esté ahí. Claro. Es que, por eso, en este caso, si realmente no puedes vivir sin toallitas, porque no puedes vivir sin toallitas, ¿vale? Yo vivo sin toallitas y tengo 2 niños, pero sí que es verdad que por lo menos busca algo que esté certificado, que tú misma cojas la toallita y la metas dentro del agua y le hagas así. Si tú ves que esa toallita tú la haces así y realmente se degrada, pues a lo mejor me compraría antes esa que la que tú hagas así y no se degrade. O sea, es que lo de biodegradable es un tema, ¿eh? Sí. Por si acaso, tirarlo a la basura. Sea biodegradable o no, si las necesitas para vivir está perfecto. En los peques puede ir en los pañales. Y si no, oye, pues una bolsita que las tires ahí, lo dejes cerrado. Porque al final así también... Sí, porque claro, estaba pensando, se puede degradar en el vaso, pero igual que las medicinas, a lo mejor se queda algo por ahí. Claro, de eso te hablo, de los subproductos que se ha generado. Es que realmente no... Pero es que el problema es de lo que estuvimos hablando la última vez, Belén, cuando estábamos preparando el directo, es que al final la gente utiliza el váter como basura y eso es un residuo sólido y eso se debería tirar en el contenedor de residuos sólidos, no en el váter. Es como, por ejemplo... Tirar los pelos por el váter, eso también crea un problemón impresionante. No es que sea directamente problemático para el medio ambiente, pero para lo que nos gastamos nosotros en mantenimiento y demás, ¿no? Como en nuestros impuestos. El otro día vi un vídeo en el que estaban abriendo una tubería y sacaron de ahí que parecía la niña esta del pozo, esta que sale de así con los pelos para... A mí es que eso es solo de la gente que tira los de estos por el váter y también por la ducha. O sea, yo me he encontrado bolas de pelo entre toallitas en el río. Y una vez una chica me dijo que, claro, el pelo también supone un problema en el medio ambiente porque se les queda a los animales en las patitas. Claro, esto sí. Igual que recuerda aquí la circulación, que esto yo cuando trabajaba en escuela infantil tenía muchísimo miedo por esto con los bebés. Entonces yo hice como esa conexión, en plan, claro, o sea, a un bebé se le puede cortar la circulación porque se te enreda un pelo nuestro, a cualquier animal que se le enganche una patita, le puede eso es verdad. pasar, ¿no? Yo estaba pensando más en la parte química, pero llevas toda la razón del mundo, porque eso se puede, es igual que, por ejemplo, antes, ¿no? Los primeros anuncios de no tires los envoltorios de los refrescos que vienen ¿cómo se llama esto en español? Los cans, ¿cómo se dice eso? ¿Las latas? Las latas, que vienen con el cacharrito este redondito y te veía siempre el pececito en el anuncio ese típico, pues es lo mismo, ¿no? Como la parte de abrirla, ¿no? O la parte de abrirla o lo blanco eso que estaba cubriendo para mantener el pack de 6, ¿no? Eso es. Eso eran los primeros anuncios de no tires plástico. Total. Aquí nos estaban dando un tip que el pelo es bueno para el abono de las plantas. Se podría utilizar ahí. Todo lo que sea utilizar. Pues oye. Por ejemplo. Muy bueno. Por ejemplo. Pero también se puede, eso, o como compost, lo puedes poner como abono. O tirarlo como residuo sólido, que tampoco pasa. Claro, total. Mira, por aquí nos pregunta Chris que si hay algún sello que exista que garantice que lo que es biodegradable es seguro para el medio ambiente, como los sellos ecológicos o demás que hay para otro tipo de productos. Para buscar, entiendo, pues en el caso de las toallitas, que de verdad lo sea, que no sea me lo invento yo y punto, sino que sea algo así más fiable a nivel europeo, no sé. Creo que, corrígeme Belén, pero creo que podría ser uno de ellos el Ecocert. Sí, ahí ese sello, si lleva el sello Ecocert, normalmente yo me fiaría. Sí, hay varios sellos fiables. Estaba pensando Ecocert, ahora mismo me pillas, no sé si en concreto el tema de la que sea biodegradable lo certifica como tal, pero sí, Ecocert es un súper sello. También, o sea, si esto os interesa, si quieres, la gente, te lo tengo yo por escrito, rollo sellos, sobre todo porque aquí lo importante es diferenciar si son sellos que han hecho empresas privadas, cierto, que si son sellos a nivel, en nuestro caso, o lo que nos correspondería con esto, español o europeo. Entonces eso es como un punto súper importante. Y el tema de que haya palabras en la ley, hay un vacío ahí raro que tú puedes poner en cualquier producto que es biodegradable,
biológico, o sea, bio, eco, sostenible, y tú puedes poner todas esas palabras que no hay nada que te diga, eso es ilegal, quítalo porque no es verdad. Entonces, por eso tenemos que, efectivamente, el tema de mirar los sellos es muy importante, porque yo puedo coger cualquier cosa y decir, esto es eco. Y nadie me va ni a regañar, porque la ley me lo permite. Claro. Por eso el tema de los sellos, pues sí, Ecocert es uno muy bueno. Si queréis eso, escribidme y os mando la lista, la comprobamos con Ana para que esté todo acorde y que estemos de acuerdo con todo y os la pasamos para que lo podáis mirar por ahí, ¿vale? Yo creo que eso sería interesante, hacer una lista de esos sellos para que la gente esté también más tranquila, porque es verdad que llega un momento en el que si encima tienes que estar pendiente de todo, tienes que estar pendiente de los ingredientes, tienes que estar pendiente de tu vida, después de la vida de tus hijos y después de la vida de los ingredientes, es mejor que si ya hay algo que ya está certificado, que ya está aprobado y tal y que cual, por lo menos pues ya te vas, dices, venga, pues esta marca, como por ejemplo hay marcas en concreto que yo no las cuestiono, sobre todo en temas de mis niños, yo no las cuestiono, yo sé que yo voy, es sota, caballo, rey, yo no salgo de ahí. Porque yo ya investigué, sé que esas son buenas y yo ya cualquier cosa que hagan considero, o por lo menos considero, de vez en cuando también hago un quality control, a ver si está todo correcto. No, pero sí es verdad que te fías, ¿no? Pues si tiene el sello. Total. Yo esto lo hice en su momento porque para mí como consumidora me daba paz. Entonces, por eso digo, como lo tengo hecho, ¿sabes? Si quieres lo chequeamos entre nosotras y quien quiera que nos lo pida, perfecto, por mensaje directo, mejor que por aquí, para que no se pierda, nos escribís por directo a cualquiera de los dos y os lo mandamos. Perfecto. ¿Vale? Pues con todo esto que hemos hablado, ¿vale? A mí me surgía como una pregunta, ¿no? Porque al final es, vale, ya sabemos que todos estos residuos a nivel dentro de las moléculas del agua o los residuos que vienen directamente de los vertidos, de los aliviaderos, llegan a los medios acuáticos. Entonces mi pregunta ahora, para aterrizarlo un poco así, es ¿y esto qué consecuencia tiene en nosotros como seres vivos de este planeta, en el resto de seres vivos, más allá de nosotros y de nuestra familia? Hablo de animales que beben de ese agua, que viven en ese agua y en la flora. Cuéntanos. A ver, mira, de manera general lo que te voy a decir es que este tipo de contaminantes emergentes alteran reproducción, por ejemplo, de los propios animales, el propio desarrollo que tienen los animales a la hora de crecer, incluso comportamiento. O sea, y te hablo no solo de peces, te hablo de crustáceos, te hablo de moluscos, almejas, mejillones, incluso de bacterias. Y microalgas, si este tipo de bacterias y microalgas, que son las básicas para la cadena alimenticia, son las que se ven afectadas, esto como es una cadena alimenticia, al final termina afectando. ¿Y a quién afecta? A nosotros. Porque imagínate, si estamos cargándonos la pesca por sobrepesca, pero es que encima nos la estamos cargando por sobrepesca, también nos la estamos cargando porque estamos contaminando nuestros mares, dime tú qué pescado comemos. Si es una de las fuentes de proteína más importantes que tiene el ser humano. Pero como dato, te quiero contar una cosa que cuando yo estuve trabajando, investigando, una de las cosas fue que cuando se dieron cuenta de que algo estaba pasando, fue en un río en Reino Unido. Vale. Y en este río en Reino Unido resulta que empezaron a coger muestras en distintos transectos, ¿no? Y se dieron cuenta que una de las partes del río estaban los peces, los masculinos, o sea, el pez macho, estaba generando una proteína que es característica de la hembra para generar o que está en el desarrollo de lo que es el huevo, de lo que es lo que es el huevo. Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahí dijeron, espérate un momentito, ¿cómo los machos están desarrollando esto? Si esto nada más que puede estar generado por una hormona. Ahí no se sabía absolutamente ni siquiera cómo muestrear los ríos para poder averiguar qué tipo de agua había. O sea, imagínate, y te estoy hablando de los años 80. O sea, que para que tú veas que es algo nuevo, que los años 80 fue cuando empezaron a darse vuelta de que, espérate, hay contaminantes aquí o hay cosas en el agua que no sabemos qué son, que están afectando a los ecosistemas y no tenemos ni idea ni siquiera de cómo medirlo. Y eso fue hace 30 años. O sea, es que esto realmente es nuevo. Por eso las depuradoras no están preparadas, por eso las depuradoras no son como son depuradoras convencionales. Claro, te decir nuevo, pero al final, claro, yo pienso 30 años. Es que no es nada, es que eso fue ayer.
Claro, yo lo pienso y digo, para mí eso fue ayer. Claro, quiero decir, para mí eso es mi vida. O sea, entonces pienso, jope, en todo este tiempo, si ya se sabe, seguro que se pueden hacer cosas, ¿no? Que Hombre, ahora sí. De todas las cosas, claro. Pero bueno, está muy bien que haya ese tipo de estudios y que al final es muy importante la divulgación de esos estudios. Efectivamente, porque una de las cosas que a mí, por ejemplo, me motivó a empezar el canal de La Caracola fue porque yo pensaba, jolín, es muy importante hacer ciencia, pero es que también es muy importante contarla. Sí, porque ¿de qué me sirve que yo sepa todo esto? ¿De qué me sirve cuando la gente no sabe pues esto de lo de la depuradora, ¿no? Lo de qué ocurre en los ríos, porque a lo mejor una hormona, y posiblemente esto de la hormona haya sido por pastillas anticonceptivas. Fíjate. Podría ser, yo no se dice nada en el estudio, ¿no? Pero como tiene que ver con algo hormonal, puede ser las hormonas anticonceptivas, al final eso también queda disuelto en el agua y eso también se elimina por la orina. Entonces eso podría ser también perfectamente. Total, sí. Mira, por aquí nos decían que de aquí viene el término disruptor endocrino, ¿no? Esas sustancias que alteran la biología de todo. Efectivamente. Temazo. Efectivamente. Sí, es que realmente es que este es el problema. Hay muchísimos compuestos que se han estado utilizando, pero también es verdad, yo no culpo a nadie, ¿no? Porque las cosas se hacían porque no se sabía. No se sabía. Entonces las cosas se utilizaban, pero hay muchos compuestos en concreto, por ejemplo, los talatos. Los talatos se han estado utilizando durante muchísimo tiempo y hoy día están prohibidos ya por la Unión Europea. Están prohibidos. Los únicos compuestos que tú te vas a encontrar con talatos son aquellos que están en los ingredientes de las cosas que compras que tengan perfumes añadidos. Vale. Que tenga fragancia. Eso podría tener una traza de aftalato. Una traza de aftalato, pero al ser una traza, no tienen por ley por qué ponértela. Qué vergüenza. O sea, a mí esto me molesta bastante, la verdad. Pero claro, al ser una traza, porque puede ser a lo mejor pues eso, ¿no? Lo que tú dices, estás trabajando en un laboratorio donde antes se ha hecho esto, y a lo mejor. Pero entonces, si tú realmente te quieres asegurar de que no tengas ftalatos en tu día a día, tienes que eliminar todos aquellos que tengan perfume. Es decir, que sean perfume libres de perfume. Claro, sí, sintéticos, ¿no? Claro. Sí, porque si tienen, que esos champú, esas cosas estén certificadas y que esas fragancias vengan pues por aceites esenciales o por otro tipo de origen, no necesariamente química. Es que para mí la química es todo, ¿no? Pero bueno, sí, que es más como químico tóxico que química, porque somos química, ¿no? Es que todo es química, claro. Claro. Entonces, hablamos pues que no tengan esos disruptores endocrinos o que tenga esos químicos tóxicos, ¿no? Sí, yo decía que a mí me sorprendía mucho que había muchas marcas sostenibles que en principio todo estaba ok y de repente te ponía perfume. Y yo escribía ay, pero ¿por qué si todo está bien ponéis perfume? Entonces aprendí que desde la palabra perfume, obviamente está todo esto que tú has contado, también está la fórmula secreta de los aceites esenciales X que hayan puesto o de ingredientes que son naturales que al juntarlos crean esta fragancia, ¿no? Entonces, yo soy muy pesada para esto, se puede preguntar, la gente es muy maja, te contesta, oye, ¿este perfume de dónde viene? ¿Es sintético o...? Y entonces ahí te suelen contar. Pero es muy interesante esto que has dicho. Porque... Belén, yo tengo una pregunta para ti, porque cuando tú nos has estado contando, ¿no? Que has estado limpiando el río y tal, ¿la gente qué es lo que te dice? La gente, ¿qué es lo que comenta cuando tú empiezas a exponer la realidad? Pues mira, al principio cuando organizábamos una limpieza, me gustaba poner a la gente un poco en antecedentes. Oye, mira, esto es lo que os vais a encontrar, para que la gente no se asustara mucho. Porque al final tú vas y es un shock. O sea, a ti te dicen, voy a limpiar un río y no te imaginas cómo está eso, cómo es el desastre que te vas a encontrar. Entonces, sí que me gustaba mucho eso, el contarlo y avisar, y ya me anticipaba un poco incluso a lo que ellos podían sentir. Luego me he dado cuenta que esas cosas he dejado de hacerlas porque
siento que les estaba poniendo en un contexto que a lo mejor les resultaba muy raro o incluso rechazo. Entonces ahora simplemente aviso un poco de la problemática, de oye, esto es lo que nos vamos a encontrar, cualquier cosa estoy aquí para atenderos. Y la gente cuando lo ve es cuando ya salen todas esas emociones, ¿no? Entonces, sobre todo hay como varios tipos de personas dependiendo también de las personalidades. Tienes a la gente que se enfada muchísimo, gente de hay que hacer cosas y encima se activan un montón y publican por redes, cuentan, ven cómo pueden hacerlo, ¿no? De hecho, ahí surgió un poco la gente que ahora nosotros tenemos, porque además de lo que yo hago en Ser Eco es Fácil, soy la coordinadora de educación de la ONG con la que voy a limpiar, ¿vale? Que se llama Enmienda Limpia tu Mierda. Entonces, todo esto que os estoy contando lo hacemos con la ONG. Entonces, de ahí surgió un grupito que creó un decreto que están defendiendo en la Asamblea de Madrid, como toda esta parte que yo admiro, porque a mí hablar con políticos me pone muy nerviosa. Entonces, que se han puesto, que se han sentado, que se han juntado con un montón de grupos ecologistas y que están ahí presionando como por ese lado, ¿no? Luego tienes gente que se queda completamente en shock, triste, abrumado, se hacen pequeños y les invade el sentimiento de, vale, yo voy a recoger 20 kilos, pero ¿y esto que son kilómetros y kilómetros de cosa contaminada? ¿Cómo se soluciona, no? Y luego tienes también otra parte que es tristeza absoluta. O sea, tristeza absoluta de Dios mío, cómo está todo, y entra un poco como en esta ecoansiedad en bucle, que va un poco hilado como a ese shock de esto no sirve para nada y demás, ¿no? Que esta parte yo la suelo ubicar muy rápido porque yo empatizo mucho con esto, con este shock inicial, que es el que yo sentí también. Y al final lo que yo intento transmitir todo el rato es que gracias a la gente que viene, gracias a la gente que lo está viendo, probablemente lo vaya a contar a muchas personas que tienen a su alrededor y ya seremos muchas más personas concienciadas con esto. Pues a mí no me importa que la gente venga siempre a limpiar. Esto es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Pues yo soy la friki de limpiar y para mí el planazo del sábado por la mañana es ir a aportar mi grano de arena físico para poder quitar cosas. Que no vuelvas a venir en tu vida me parece genial. De hecho, que ese día ni siquiera quieras limpiar está perfecto. Pero transmite ese mensaje, cuéntalo, cuenta cómo está lo que has visto para que haya más gente que deje de tirar residuos por el váter y que se conciencie un poco de cómo estamos alterando ese equilibrio de la naturaleza, que necesitamos el agua para poder vivir. Entonces, que nuestra agua esté contaminada es algo que tenemos que poner todo el foco en que deje de estarlo, ¿no? Y ya tenemos como el tercer grupo, que es un poco la gente que somos más, que vamos más de manera continua, que es la gente en plan, tío, yo sé que esto está así, no me puedo quedar en mi casa, ¿cuándo vais a limpiar? ¿Qué quiero limpiar, no? Entonces tiene como esta mezcla de enfado de los primeros, de shock de los segundos, pero que tienen como esa parte activa, digamos como in situ, porque creo que las otras dos partes también tienen la parte activa, por supuesto, de tengo que hacer algo con mis propias manos físicamente para poder ayudar al entorno, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que nos encontramos, sí. Porque a ti, ¿cuándo te dio el clic en la cabeza que nos da a todo cuando empezamos con estas cosas? ¿Qué te pasó? Pues yo siempre había tenido una sensibilidad hacia los animales, en concreto las ballenas. No sé muy bien por qué, pero siempre me habían flipado. Y bueno, sí que empecé como en un momento de adolescencia a que me interesase mucho el tema de por qué estaban mal las ballenas. Tú veías la contaminación, veías las cosas y bueno, empecé como a enterarme o abrir un poco la mente sobre esto. ¿Qué pasa? Que yo empiezo a ver como las típicas películas de fin del mundo con catástrofes ambientales y tal, ¿no? Pero yo necesitaba que tuvieran un final feliz, porque es como, vale, esto está así, ok, pero acaba bien, ¿no? Entonces era como mi ansiedad el que acabase bien. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a exteriorizar esta ecoansiedad, que yo no sabía lo que era, nadie de mi entorno ni empatizaba. Te seguía el rollo. Claro, me da vergüenza, porque a nadie le interesaba siquiera. Entonces en mi casa yo era la salvaballenas de Greenpeace. Se reían mucho de mí, mi familia. No me dejaban reciclar, no me dejaban hacer nada. Y bueno, pues yo, es verdad que mi mente aprendió a cogerlo, a tirarlo dentro de un cajón y no hacerle ni caso. Y luego, pues bueno, con los años me independicé, mi obsesión eran mis basuras de reciclaje y empecé como a investigar un poquito más, ¿no? Y ya cuando llegó la pandemia, supongo que como mucha gente, yo tuve mi crisis existencial y pensé que la mejor manera de ayudar era limpiar un entorno natural y por eso acabé en el río.
Y como contaba al principio, ¿no? Al ver que estaba todo tan contaminado, mi punto fue, yo sé esto, yo tengo que contarlo. Tengo que contarlo, tengo que decirlo, empecé a todo a mi alrededor, todo el mundo sabe que las toallitas no se tiran, sabe cómo está nuestro río, y poco a poco fui como increciendo en las cosas que sentía que tenía que hacer. Esta es mi vocación, yo la he tapado muchos años, la he encontrado, me he escuchado, quiero ser coherente conmigo y tengo que contar todo esto. Entonces fui viendo qué cosas contaminaban más de mi rutina, que ahora hablaremos un poco más de esto, qué cosas tenían un gran impacto en el medio, en todos los sentidos, agua, tierra, aire, animales, todo esto, y fui cambiando hábitos poco a poco, hasta que hace 2 años decidí abrir mi canal y ampliar un poco no solo lo que yo hacía, sino contárselo a la gente para que vean que, oye, existen alternativas, es fácil y no solo tienes que venirte a limpiar, sino que puedes hacer muchas cosas desde tu casa. Porque, Belén, yo tengo una pregunta. Mira, el último estudio que me leí hace un par de días fue sobre una investigadora que ha hecho un estudio planetario donde ha encontrado y ha analizado todos los tipos de basura que hay. Te hablo planetario, me refiero a que en todo el globo ha cogido muestras de todo el globo, de ríos, de lagos, de mares. Imagínate. Y ha caracterizado 112 tipos de basura, wow, de los cuales el 50% de esas basuras, tienen 4 cosas en común, que son las bolsas de plástico, las botellas de agua, los envoltorios de estos de comida rápida y los envoltorios de los bocadillos y de las cosas. Papel albal. Esas son las 4 cosas que se encuentran de toda la basura que han hecho, de todo el estudio planetario. Las 4 cosas que son el 50% de lo que se han encontrado. Flipas. ¿Tú podrías darnos alternativas, por ejemplo, a cómo eliminar estas 4 cosas, o 3 o 2, todas, para no contribuir a esa vorágine de la que estamos inmersos? Absolutamente. Sí, porque a mí me gusta como ver el problema y ver las alternativas y las soluciones, y luego ya cada uno haga lo que quiera, pero sobre todo como que mi lema es ser eco es fácil. Es decir, es muy fácil cambiar hábitos. A ver, las alternativas existen, luego ya hay que ver si son accesibles, si podemos llegar a ellas, y tampoco culparnos, porque yo te puedo contar aquí un montón de alternativas. Nos vamos a concentrar en estos 4 residuos. Si alguien tiene preguntas también o dudas, nos escribís y también obviamente damos alternativas a esos residuos, pero a veces no se puede. Entonces tampoco hay que torturarnos con el ahora mismo tengo que ser perfecto y cambiarlo todo y demás, ¿no? Al final esto va de que cada acción que hagas hoy tiene un impacto, como decías tú, ¿no? Y decían en los comentarios de, claro, es que hacemos una cosa y tiene un impacto, ¿no? En un montón de cosas que no controlamos. Pues esto pasa con lo negativo, pero también pasa con lo positivo, ¿no? Así que te cuento. Alternativa a las botellas de plástico. Botellas reutilizables hay de todos los tamaños y formas. Importante que sean de acero inoxidable, que hay muchas veces como muy monas, que vienen con el tapón de plástico. Entonces, la botella de plástico, además del residuo que genera, iba a decir físico, pero bueno, como que podamos ver a simple vista, también generan microplásticos, que es otra forma de contaminar. Entonces, se acaban en, como tú dices, en los sitios acuáticos, en los ecosistemas acuáticos afectan a todos los pobres animales que viven allí, obviamente nos llega a nosotros, pero en el momento en que nosotros también estamos bebiendo, nos lo estamos pagando igual. Sí. Entonces, si hacemos el cambio y evitamos que el tapón, por ejemplo, sea de plástico, pues oye, mucho mejor, ¿no? Las hay de todos los tamaños, formas, colores. Seguro que en un montón de formaciones, cosas, os han regalado alguna. Yo tengo esta, que es la que me llevo siempre en la mochila o en el bolso, y luego la tienes de tamaño más grande si te interesa porque haces excursiones o lo que sea. Y al final es ver un poco yo me la llevo hasta formaciones que el agua te lo dan tal, digo, mira, es que yo me traigo esto. Siempre, no te suele poner problema para que la utilices en ningún sitio, así que eso es una buena alternativa. Para las bolsas de plástico, entiendo que dices como las típicas, o sea, las del estudio, que son las típicas como de la compra. Sí, ¿no? Vale, sí. Pues para esto es una opción que yo al principio me daba mucha vergüenza y que he normalizado y que me parece maravilloso porque mucha gente me dice, ¡oh, qué guay! ¿Dónde las has comprado? Que son las bolsas reutilizables. Típica, o sea, para las compras grandes tenemos las típicas bolsas de Mercadona, Mercadona, supermercados así grandes, que ahora como nos cobran las de plástico,
es verdad que yo suelo ver a mucha gente que ya las lleva desde su casa. Pero para el tema comprar fruta y verdura, podemos comprar a granel lo que queramos, ¿no? Pero bueno, digamos como que el nivel 1 sería que la fruta y la verdura, en vez de las bolsitas típicas de los supermercados, que entraríamos en el punto otra vez, son de fécula de patata y son sostenibles o no, que todo apunta a que no son los sostenibles, que nos creemos que sí, porque son de fécula de patata, pero el impacto que tiene al extraer de toda la patata solo lo que necesitan para hacer esas bolsas y luego el resto de la patata lo tiran, es enorme, ¿no? Ese impacto. Y luego, pues muchas que efectivamente ponen biodegradables, sin sellos, que como hemos hablado antes del tema biodegradable, pues hacen más mal que bien. Entonces, a mí me daba al principio vergüenza, iba ahí con mis bolsas, lo hacía todo, no me han puesto problemas en ningún supermercado de España, me las he llevado cuando he viajado por Europa, nadie me ha dicho nada, sino todo lo contrario, gente que te viene a preguntar, oye, ¿dónde puedes encontrar esas bolsas? ¿Dónde las compras? Incluso cajeros y cajeras. Oye, ¿y esto qué chulo? ¿Y dónde lo has comprado? Entonces me parece como... Hay bolsas en verdad que también son bonitas, ¿eh? Son preciosas. Aquí, yo por ejemplo, uno de los errores que cometí, y lo cuento para que si os resuena, no lo hagáis como yo compré las típicas que me encontré en un primer supermercado al que fui, que claro, son de poliéster, entonces son plástico. Entonces al final si las lavo, sueltan microplásticos. Ahora sí que hay que comprarlas de algodón. Las que tengo las voy a reutilizar, pero las que se me han ido rompiendo y demás, o las que he ido regalando, porque es como algo que me gusta así regalar y tal, de algodón, para que no generen tampoco microplásticos. Vale, ¿qué más? Envoltorios de... envoltorios, por ejemplo, de comida, de estos pero típicos de que están... de los contenedores de comida, a lo mejor de comida rápida. De comida rápida. Aquí el tema sería como algo más de romper rutina, porque al final entiendo que las personas que compran comida de comida rápida tienen poco tiempo para cocinar, ¿no? Entonces al final es como compro esto rápido, el típico sándwich, ¿no?, de la OFI, o se me olvida el tupper y compro esto, ¿no? Entonces, como que el primer tip sería intentar prevenir los momentos en los que vas a comer fuera, o llevarte algo siempre, pues un snack, una fruta o algo así, y dices, pues no sé si me va a dar tiempo a comer, pues me llevo esto por si acaso, y así evito consumir ese tipo de productos. Lo segundo sería, si vas a consumirlo, tíralo por favor al contenedor que corresponda, en este caso entiendo que envases, nunca así el espacio natural, que esto me hace mucha gracia. Yo voy al monte a pasar el día y tal, y de repente pues dejo todo tirado. Sí. Pues, eso me sorprende un montón. Y lo óptimo, digamos, sería prevenirlo y poder cocinar antes. Y podernos llevar la comida en un tupper. En esto igual, pues en vez de los tuppers de plástico que desprenden todos los microplásticos y demás a la comida, si puede ser cristal, o hay tarteras, que me hace mucha gracia. Vamos de modernos a veces, pero son las tarteras que usarían nuestros abuelos. Sobre toda la vida. Claro, entonces volver un poco a eso, que hay un montón de tiendas que los venden si no tenemos, a lo mejor los podemos rescatar, y que no pesan mucho, porque el vidrio a lo mejor para cuando tienes peques es complicado, o cuando llevas muchas cosas pesan mucho, pero estas tarteras están genial, están muy bien. Y nos quedaba el papel de envolver los bocadillos, ¿no? El típico papel albal o papel film. Pues esto es una cosa que me encanta, porque además cada vez que yo lo llevo, la gente me dice que qué chula soy. Que son unos portabocadillos, que al final es una tela con una silicona libre de todas las cosas malas, ¿vale? Por no liarnos con cosas técnicas, que se encuentran en tiendas, muy importante comprarlo en tiendas que sean sostenibles, como tú decías, Ana. Yo tengo una típica tienda de confianza que sé que la dueña, si me trae algo, es que está bien, aunque luego yo le puedo hacer preguntas y tal, pero yo tengo como el filtro de una persona que se dedica a traer productos, que tiene una conciencia sostenible y que no quiere poner químicos tóxicos ni disruptores endocrinos en su tienda, que ya tiene este filtro, ¿vale? Pero no tiene, al final son cosas de grado alimenticio y no tiene nada raro. Entonces simplemente es como una tela, con, ya te digo, como esta base un poco plástica, que tú metes ahí el bocadillo, el sándwich, todo lo que tú quieras, lo envuelves y ya está. Y luego simplemente con un estropajo de lofa, con jabón, lo limpias, lo secas y listo. Y si no, lo puedes meter en un tupper. Y no necesitas
incluso comprarte el portabocadillos, ni gastarte dinero en papel albal y al paper film. ¿Has escuchado hablar de las telas estas de algodón que puedes poner cera de abeja y son maleables? Eso lo he visto. Es verdad que no lo he utilizado, no sé muy bien la eficacia que tiene. Sí que he visto como que lo vas poniendo, porque puede ser de cera de abeja o de cera de soja. Y incluso las puedes hacer tú, como tú dices, la gente lo hace con retales de tela de casa. Sí, y tal. yo es que las he tenido sobre todo para el queso y para vale. los sándwiches. Cuando vamos en el avión utilizamos esos en el avión. Y luego son bastante cómodas. Vale, es que había leído como que luego, claro, la cera se va desgastando. Se va desgastando, pero luego tú puedes darle una segunda vida. Tú eso lo lavas y lo normal y le vuelves a aplicar. Qué bueno. Y luego entiendo que si está ahí se puede, o sea, claro, como se va deshaciendo, te lo vas ingiriendo. Pero eso es cera de No abeja, pasa nada. tampoco Lo es algo pregunto, que... tú eres la experta en esto, no lo sé. Bueno, experta en cera de abeja no. Bueno, Pero no sé, no había pensado en eso, pero quizás no sé, no le veo tampoco, no lo veo mal. digo, mi tienda de confianza, en la que yo confío, lo venden. Entonces, Lo venden, ¿no? suena a que si está tiene, y tú lo dices, entiendo que no haríamos. Pues hay una cosa, Belén, que te quiero contar y es por esto de lo del Ártico. Cuando estuve hablando con esta investigadora, que ella trabaja aquí en la universidad aquí de donde yo vivo, esta niña se fue a muestrear al Ártico, porque en el Svalbard, que es una isla perdida de la mano de Dios por aquí en el norte, pues resulta que muestrearon en el sedimento y se encontraron una cantidad de porquerías impresionantes. Y un dato que no digo en el Reels, pero que también me dejó loca, porque claro, en los Reels hay que poner las cosas concentradas, ¿no? Porque no pueden ser muy largos. Y me dijo que cuando hay, por ejemplo, eventos deportivos, ¿Vale? hay mucha gente que va. Y yo no sé si tú sabes que hace poco hubo un evento deportivo, que hubo una maratón. Vale. Hace poco. Sí, Pues por lo visto, hubo una cantidad se dieron cuenta de que empezaron a tirar muchísimas más cosas por el desagüe, porque es que se colapsaba todo. Y todo era porque lo tiraban por el desagüe. el desagüe hablamos de el váter de nuestra O casa. sea, el váter. A mí esto es lo que decíamos. Y yo pienso, digo, ¿quién va a Svalbard con el frío que hace? Bueno, en verano, ¿no? Que es prácticamente 24 horas de luz, pero por eventos deportivos. Es que da igual la población que sea, da igual. Claro, yo aquí pienso, entiendo que si tú no lo haces en tu casa, no lo vas a hacer donde tú estés de vacaciones. Pero si tu pensamiento es, estoy de vacaciones, lo tiro, mi cerebro piensa, ¿y qué te crees? ¿Que es un agujero negro? Efectivamente. Que pues no, es que se encontraron compresas, se encontraron cigarrillos, se encontraron evidentemente plásticos de tamaños de muchísimos tamaños, se encontraron, aquí los noruegos se meten una cosa aquí debajo en el labio que es tabaco. Entonces claro. El tabaco se va disolviendo, digamos, y entonces pues entra directamente por el riego sanguíneo porque tenemos muchos capilares aquí, ¿no? Vale. El caso. Que había de eso mogollón. Mogollón en el cacharro este que se encontraron. Y tú piensas, jolín, en un sitio donde hay una población tan pequeña, ¿cómo es posible que haya tantísima basura? O sea, ¿qué es lo que en qué estamos pensando? Qué poco conscientes somos de las cosas, ¿no? Sí, yo creo que aquí el problema, o una de las partes que yo me he castigado mucho cuando empecé a vivir todo este mundo, es la inconsciencia. El que al final no nos han enseñado que nuestro acto tiene una consecuencia. ¿Y cómo es esta consecuencia? El impacto que tiene esta consecuencia, ¿no? Entonces, claro, yo pienso, esta gente no tiene ni idea de lo que... O sea, porque puedes saberlo y que te da igual, pero apostaría por mi experiencia, la gente de mi alrededor, incluso la gente que viene a limpiar el río, que al final son muchas personas, cuando voy a hacer talleres, que la gente no tiene ni idea. Entonces esto me parece muy impactante y es algo que por eso agradezco que estemos aquí, que todas las personas que estén aquí nos estén escuchando. Todo acto que hacemos tiene un impacto mayor, menor, es decir, positivo o negativo, ahí podríamos ver un poco cuál es el límite, ¿no? Porque al final es un impacto. Pero pues la gente no lo sabe.
Ya, es que esa es la cosa, pero por eso una de las razones de divulgar, de hacer talleres, de contar todas estas cosas, porque la gente no tiene por qué saberlo tampoco. Pero Claro, bueno, porque, a medida que se vayan aprendiendo, supongo que la gente pues se irá concienciando. Pero, Jolín, es que son muy pocos habitantes, que son 2.800 y pico, es que son muy pocos. ya, total. Claro, yo aquí, mi pensamiento es si con los 7 millones de personas, o ya somos más de 7.000 millones de personas, ¿no? Sí, 8 en el planeta. ¿Dices en el planeta? Sí. Ah, sí, Entonces, sí. claro, porque esto es como una población pequeña, que son muchos, pues a nivel mundial, pues esto hace un montón, ¿no? Por eso creo que es súper importante lo que hacemos todos, que seguro que la gente que está aquí también está concienciada, y en el nivel de cada uno y lo que nos apetezca a cada uno, contarlo es algo súper importante. Y aparte, tú sabes lo que yo pienso, que realmente no tienes por qué ser 100%, porque nadie es 100%. Habrá cosas que intentemos ser 100%, pero por muy poco que aportes o por muy poco que tú quieras contribuir, es que bienvenido es mejor eso que nada. Total, 100%. Porque al final creo que obsesionarnos con ser perfectos, ¿no? Que era un poco lo que os intentaba transmitir con lo de los incluso niveles de cosas que podemos hacer, ¿no? Como de más fácil a más difícil, es muy difícil. Porque yo intenté cambiarlo todo de la noche a la mañana. Fue una locura. Primero me equivoqué, como os decía, por ejemplo, en las bolsas, me equivoqué con varias cosas porque no había investigado lo suficiente. Me obsesioné hasta un punto muy loco y me di cuenta que, claro, yo lo pasaba muy mal porque yo en mi casa, ok, lo tenía controlado, pero claro, yo salía afuera y no podía controlarlo. Había muchas cosas que se escapaban de mi control. Y lejos de caer en el, locura, vuelvo a la anterior, fue vale, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué puedo controlar yo? Y ya lo que estoy haciendo tiene un impacto. Sea. Claro, entonces al final es sumar cosas, aunque parezcan pequeñas, yo soy una persona, pero fíjate la cantidad de personas que hay. Pues escuchas que hay una compresa o un tampón o una toallita menos cada vez que dejas de tirarla por el váter. Ya es algo. Ya son animales que no están ahí nadando entre microplásticos, entre químicos tóxicos, que les pueden estar alterando las hormonas o lo que sea, ¿no? Entonces, todo suma, de verdad, todo suma. Que estemos aquí ya está sumando, ¿no? Así que creo que es algo como súper importante, súper importante. Pues Belén, muchísimas gracias. Me ha gustado mucho esta charlita y que la gente se haya animado a preguntarnos cositas y demás. Ha sido muy guay. Sí, yo estoy súper contenta. Aprovechamos, si quieres, así un par de minutos. Habíamos prometido que a las 9 terminábamos. Se nos han quedado varias cosas que teníamos pensadas poder hablar, pero nos lo dejamos para la siguiente oportunidad. Para otra, sí. Claro. Entonces, aprovechamos como para los que estáis por aquí, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Ana, alguna pregunta que hacerme a mí, algo que podamos contestar las dos, aprovechamos. Y mientras esperamos estos 2 minutitos a que la gente se anime a hacernos alguna pregunta, si quieres, Ana, te puedo preguntar ya hemos hablado como de estos 4 grandes residuos que se encuentran en los ecosistemas marinos, bueno, acuáticos, ¿no? Porque has dicho lagos, ríos, tal. Sí. ¿Hay algún otro así que digas, yo, por ejemplo, claro, yo empiezo por mí, ¿no? Yo, el día que fui al río a limpiar por primera vez, vi tampones y dije, a mí me enseñaron a tirarlos por el váter. Yo es verdad que llevaba muchos años usando la copa, pero pensé, fíjate, yo hacía esto, pues ahora no lo pienso volver a hacer, ¿no? Que alguna vez he tenido que usar tampón por lo que sea, digo, esto ya no lo volveré a hacer. ¿Qué otro residuo así ha sido el que tú hayas dicho, ay, este me ha sorprendido, lo he aprendido, ya no lo genero más o no lo tiro más al váter? Es que ¿sabes qué pasa? Que nosotros, o por lo menos de la manera en la que yo tengo conciencia, yo nunca he tirado nada por el váter. Nunca he tirado cosas por el váter y de hecho, yo no sé si era conciencia ambiental o era más por no arreglar las tuberías de la casa. Vale. Puede ser. No hagas esto que se atasca. ¿Sabes? Bueno, entonces, bien. Dentro de lo que cabe, sea por lo que fuere, ¿no? Si sea porque se atascaba. Pues al final ha creado un hábito en el que yo no tiro las cosas por el váter. Entonces, las cosas que tiro en el váter es solo papel. Y entonces, si no es nada así de que salga por el váter, es algo que salga de los desagües de tu casa. Me voy un poco a tema cosmética, tema higiene personal. Mira, hay una cosa
Por ejemplo, yo empecé a obsesionarme con los compuestos detergentes. Me empecé a obsesionar con los compuestos detergentes. No solo por la ducha, sino también en la lavadura. Sobre todo a raíz de que fue una mezcla. Fueron dos cosas. Que estaba embarazada y que yo ya era los productos que yo utilizaba eran, como tú dices, ¿no? Me entró esa ecoansiedad y yo ya los chequeaba todo, me volví un poco loca. Y que al estar embarazada yo no quería utilizar detergentes que pudieran dañar la piel del bebé. Porque tú sabes que los detergentes pueden quedar residuos. Entonces yo nada más que me podía imaginar, si a mí ya de por sí ya me daba ecoansiedad, ¿no? Como tú dices. Y pensar que eso se lo estaba poniendo a mi bebé en la piel, a mí eso me ponía muy nervioso. Entonces los detergentes, eso era la primera cosa en la que yo ahí ya cambié por completo. Entonces empecé a mirar los ingredientes para cambiarlos y, por ejemplo, empecé a utilizar las nueces de lavado para lavar la ropa de bebé. Y empecé a utilizar las sólidas, después dejé de utilizar las sólidas y empecé a hacer las líquidas porque eran más fácil. Y después de hacer las líquidas, aquí como en Noruega no hay un sitio donde tú puedas tirar tu aceite, eso aquí no se hace. No tenemos los típicos contenedores, no sé si en Madrid lo tenéis, pero en Andalucía por lo menos, cuando yo vivía allí, hay contenedores de aceite. Tú tiras tu aceite, tú te llevas tu cacharro para seguir cogiendo aceite. Aquí en Noruega no hay. Nosotros estuvimos restaurante por restaurante preguntando si se podían hacer cargo de nuestro aceite, porque evidentemente yo no voy a privarme de mi tortilla de patata, de mis croquetas. Y entonces fuimos a preguntar y nos dijeron que no se hacían cargo del aceite, que eso no sabían el aceite de la procedencia, evidentemente, y que ellos no podían hacerse cargo. Y entonces yo le dije a mi marido, pues hacemos jabón. Y como el jabón del detergente, yo no quiero comprar detergente de la casa y para la niña, pues lo que hacemos es utilizar el aceite que utilizamos en casa, lo reciclamos y hacemos un jabón. Qué bueno. Y entonces yo hago jabón desde hace, pues 8 años. Yo no compro detergente de la ropa, desde entonces. Qué bueno. Y he ido alternando jabón que hago en casa con las nueces de lavado, por ejemplo. Y si he tenido que comprar, he mirado que sea certificados EcoCert. Muy bien, sí. Para productos de limpieza, ese certificado está muy bien, sí. Ecolabel también. Sí. Hay marcas que se resaltan. Es importante ver porque los sellos certifican, dependiendo del sello, entre el 95% y el 97%. Hay un poco que los ingredientes son naturales, que no tienen disruptores endocrinos ni químicos tóxicos y que no generan impacto negativo en el medio, aunque impacto generan, más después de todo lo que hemos hablado de las depuradoras. Pero hay empresas guays que dicen, mira, yo es que el mío es 100%, aunque solo me certifiquen el 90 y pico %, el resto de ingredientes sí que son atendiendo a estas características. Pero hay empresas que aprovechan ese porcentaje y te meten cualquier cosa. Greenwashing. Hay que visitarlos también. Greenwashing total. Entonces hay que visitarlos ahí también, sí. Te iba a preguntar, ¿vale? Para que nos cuentes. Yo también usaba las nueces de lavado muchísimo. Hay alguien que está preguntando qué son. Eso es, por eso te digo, cuéntanos qué son las nueces de lavado. Tú también las utilizabas, ¿no? Yo puedo contestar también, pero... A ver, las nueces de lavado es porque son unas nueces. Son redonditas, vamos, porque no tengo aquí ahora, pero son unas nueces muy redonditas, son marroncitas, y lo que hacen tiene saponina alrededor. Entonces tienen una corteza que cuando están en contacto con agua y por la fricción genera la espuma y, realmente la espuma no es la que lava, ¿no? Pero genera esa saponina, se adhiere a la grasa y a la suciedad y es la que la retira. Porque es importante decir que tenemos la conciencia de que lo que hace espuma limpia, lo que no hace espuma no limpia. Eso es un error. Porque no necesariamente, eso es como lo hacen porque es más llamativo, porque en la tele es lo que llama la atención, pero realmente, por ejemplo, yo mi jabón de lavar no hace la espuma que hace los detergentes convencionales, pero mi ropa sale perfecta. Y sobre todo, muchas veces dicen, no es que huela limpio, no,
Oler a limpio es ausencia de olor. Eso Entonces es. yo no le añado. A perfumes con fatalatos y con cosas raras. Claro, pero es que yo, por ejemplo, yo no añado suavizante. Yo es que solo con mi jabón, es que ni le echo vinagre. Y directamente con el jabón. Pues esas nueces de lavado las puedes utilizar directamente en el biombo. Normalmente te las traen en un saquito muy bonito, para que pongas 7 u 8, ¿no? Depende de la carga de lavado que tú tengas, y las puedes reutilizar. Yo he llegado a reutilizar esas mismas 7, a lo mejor en 3 lavados, 3 o 4 lavados. Pero aprendí que le puedo sacar más partido, porque esas, cuando las mezclas y las bates, le sacas más saponina, entonces puedes utilizar más las nueces de lavado. Y luego cuando están así trituradas, ¿qué las pones? Trituradas, entonces ¿En la bolsa? un calcetín viejo que tú tengas. Vale. Porque no me digas tú que tú no tienes desparejados en tu casa, porque yo tengo desparejados así. Sí. Cógete un calcetín desparejado y lo cuelas. Total. Y ya eso, ya lo utilizas para... Pero hay otra cosa que aprendí hace poco, no lo sé si hay en España. Aquí es porque hablando con un compañero mío también de trabajo, que también es un poquito así conciencia como nosotros, hay un aparato que se acopla a la lavadora, ¿vale? Y te retira las fibras. Ya, eso lo he visto, sí. He visto, porque es una de las cosas que yo quiero comprarme, que es una bolsa, que tú metes la ropa dentro de la bolsa y dentro de la lavadora, y lo que hace es que atrapa las microfibras, porque todo lo que llevamos lleva poliéster y lleva plástico. Efectivamente. Entonces, como que lo va reteniendo ahí, pero no había visto lo que dices tú. ¿Y es una bolsa? ¿Eso es una bolsa? Una bolsa que tiene agujeritos pequeños por los que entra el agua. En principio te limpia la ropa normal y tal, pero atrapa las microfibras que van saliendo. ¿Cómo? No lo sé, tengo que probarla, ya te contaré. Pero es interesante. Sí, hay muchas cosas para esto. Yo con las nueces de lavado digo mucho. Las nueces de lavado vienen de la India, sí. Entonces sí que tienen como un impacto ambiental, que es todo el transporte que eso supone, pero creo que son la forma perfecta de empezar a limpiar de manera sostenible, porque son muy baratas. O sea, yo una caja que me costó 10 euros me ha durado para mi ropa de una sola persona, salvo que le daba un poco a mis amigas o unas cuantas a mis hermanos, que me he ido de vacaciones y me las he llevado y hemos lavado la ropa todos, me han durado 2 años y medio. Y son 9 euros. Entonces eso me parece como algo muy guay para empezar y ver opciones, ¿no? Ahora, que te quieres ir un poco a la elaboración tal de Ana, genial, hacerlo con residuos de aceite, está perfecto. Y luego sí, pero eso tienes que tener cuidado, ¿eh? Eso, lo de hacer jabón, hay que tener mucha precaución. No, o sea, hay muchos tutoriales para hacer jabón, pero hay que tener mucho cuidado. No hay que ser químico, pero no estás jugando con un producto, con la sosa, y la sosa es muy corrosiva. Hay una niña, no sé si lo sabéis, que hay una niña que haciendo jabón, lo hizo en su casa, en su cocina, y tuvo una reacción y perdió la vista de un ojo, la visión de un ojo. O sea, puedes hacerlo, pero tienes que ser muy consciente de que lo que vas a hacer tienes que tener unas precauciones, porque esto no es total. Y hay que valorarlo todo. Entonces, por eso a mí me gusta siempre como poner todas las alternativas, que son, esto es una forma barata de empezar y que encima funciona súper bien. Tienes luego las opciones de comprarlos hechos ya, que vienen en cápsulas, que vienen o incluso en tiras, ¿no? Que las hay ahora también. Tienes la opción de comprarlo a granel, que vas con tu propio envase, lo rellenas, y creo que el siguiente nivel, ¿no? Sería, Ana, con cuidado y cuidándolo bien, hacer el jabón, ¿no? Y también depende de las posibilidades que tengas. Yo no lo compro a granel porque me gusta, lo veo, tal. Me parece como una opción muy guay. Y luego, pues para cuando voy atropellada, o en mi casa que somos muchos, pues el formato cápsula sí me funciona genial, por ejemplo. A mí lo de las nueces de lavado fue lo primero que utilicé y a mí me encantó. Y aparte puedes ponerle las esencias de aceites esenciales dentro y es muy guay porque no te deja un olor a perfume de este detergentoso, pero sí que te deja un leve sutil. Y yo muchas veces he comprado los aceites esenciales, como era para mi bebé, yo decía que le haga dormir mucho. Y entonces, ¿cuál compro? Un poquito de lavanda. ¿Cuál compro que la relaje mucho? Eso es. Es lo bueno también, que puedes poner que te huela un poco la ropa cada día o una cosa. Oye, pues muchas gracias, Ana, a todos los que y a todas las que estáis por aquí.
No nos vamos a alargar más, podríamos estar un montón de tiempo aquí Horas. charlando y también con vosotros, pero es la hora de cenar ya. Ya tenemos que ir cerrando. Gracias por estar aquí. Como decía al principio, podéis estar en cualquier otro sitio y habéis elegido estar aquí con nosotras. Para nosotros es un regalo y si os ha gustado también, hemos visto muchos mensajes por aquí de amor y de cariño, gracias a todas y a todos. Haremos más para charlar porque se nos han quedado un montón de temas abiertos. Muchas. Que creo que son súper interesantes, así que os iremos contando. Muy guay. Pues muchísimas gracias a ti, Belén, y a todos los que os habéis conectado. Ha sido la verdad que una experiencia muy chula. Es la primera vez que hago mi directo. Soy nueva en esto, soy una novata. Menos mal que tengo a Belén, que es la que me enseña cómo tengo que hacer las cosas. No se te ha notado, que eras nueva. No se ha notado. Y por aquí nadie ha dicho nada. Belén, no me le doy al botón. Belén, no le doy al botón. Esto es lo bueno, ya una vez aprendido ya podemos hacer más y listo. Efectivamente. Ha sido muy guay. Muchísimas gracias a todos. Gracias a todos, gracias Ana. Que paséis buena noche. Un besito. Adiós. Chao.